Guten Abend, me presento, ich heiße Fiorella. Soy Fiorella, voy a ser su profesora de alemán. Willkommen zum Deutschkurs, bienvenidos al curso de alemán. Y bueno, empezamos. Ahora, primero vamos a ver los países, o sea, por qué, en qué países se estudia alemán, porque, digamos, fuera de las razones que tengan, sean académicas o culturales, o porque de repente estás estudiando una carrera que requiere que aprendas otros idiomas, porque o sea, es conveniente aprender el alemán. Y bueno, tenemos acá los principales países. Tenemos a Alemania, que el 95% de las personas de ahí o sea, hablan alemán, o sea, oficialmente. También tenemos a Austria, que presenta otro tipo de dialectos, pero en general sí es similar. También tenemos a Liechtenstein, que es un país muy pequeñito, y este lugar lo hablan 92% de personas. Y también tenemos Luxemburgo, o Luxemburgo, que lo hablan 78% de personas. Tenemos a Suiza, no sé si sepan, pero Suiza se hablan 4 idiomas. Bueno, no es que se hablen 4 idiomas, pero hay 4 idiomas oficiales que vienen a ser el italiano, el francés, el alemán y el romansh. También tenemos a Bélgica, cual se habla el 1%. Si bien o sea, en esta zona, bueno, en el mismo alemán hay diferentes tipos de dialectos, pero o sea, hay ciertas variaciones, sobre todo en el suizo, o sea, difícilmente alguien de Suiza va a entender el alemán de Alemania, así que también eso hay que tomar en consideración de repente la zona en la cual decidan, digamos, ir y poner en práctica el alemán o el país en el cual ustedes quieran residir. Y bueno, en general, o sea, en Alemania está el Hochdeutsch, que viene a ser como el alemán alto, o sea, Deutsch es alemán, Hoch es alto, y viene a ser como el alemán alto, que hace referencia al alemán, digamos, más neutral, por así decirlo. El oficial, el más formal que se usa usualmente en los textos académicos. Y ya, bueno, en las demás regiones hay variantes. Por ejemplo, Schwäbisch, que se habla usualmente en el sur de Alemania. Y bueno, así tenemos en todos los países acá. ¿Sí? Y bueno, comenzamos con la lección 1, lección 1. Bueno, las siguientes lecciones van a tomar como en consideración el libro, el Märchen. No sé si ya tienen acceso a ello, pero bueno, se tomará en consideración el Märchen A1. ¿Sí? Y bueno, empezamos. Ahora tenemos das Alphabet, el alfabeto. Bueno, voy a ir explicando. A, bueno, se pronuncia como en español A. B, de la manera similar. Z, o sea, también C. D, D. Y acá un par de aclaraciones. Usualmente hay 2 variantes en los que respecta a vocales, o sea, la pronunciación. Es como una A y el otro es una A corta y A larga. De la misma manera tenemos la E corta y la E larga, A, E, I, O, U. Uno es corto y el otro es largo. Y bueno, poco a poco, conforme se avance más en el curso, se van a ir dando cuentas también. Yo también lo voy a recalcar. En qué, o sea, bajo qué circunstancias se pronuncia más largo y el otro más corto. Por ejemplo, tenemos la palabra Apfel, que es manzana. Es der, que es masculino. Ya después voy a explicar
cómo funciona esto de los géneros de cada palabra en alemán y qué artículo, tanto definido o indefinido, se utiliza para cada caso. Y también explicar de que en alemán se manejan cuatro casos: el nominative, accusative, dative y genitive. Yeah. Entonces, esto es la manzana. Apfel, acá se lee, es la corta. Este es ejemplo de A corta. Bien. Y tenemos la palabra Stab. Se pronuncia como una A un poco más larga. Y algo a tomar en consideración es que este es der Stab, que viene a ser como que el bastón. Y esta B se pronuncia como una P al final, Stab. Pero normalmente no, o sea, cuando está al principio de una palabra se pronuncia como una B normal. Ya, vale, como el balón. Esta es un poco más larga, ¿sí? Ya, ahora tenemos la A, la B, la C, D, E. Tenemos la F, bueno, F, que se pronuncia. Y digamos que también, o sea, influye en cómo se pronuncia. Por ejemplo, tenemos el café. No porque haya doble F significa que haya doble E significa que se va a alargar. La vocal no se alarga. El café, pero sí, acorda. También tenemos las café, que es muy diferente. Esta es la cafetería. Las café. Y si se dan cuenta, la C se pronuncia como una K. Cuando va al principio de una, bueno, con excepción, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra chelo, y esa es como la CH en español, ¿no? Voy a poner chelo, así, digamos, chelo. Pero como regla general, cuando comienza con una C, se pronuncia como una K. Ya, bueno, tenemos la G, que viene a ser la G. Y hay algo curioso de esta palabra. Digamos que, a ver, tenemos Honig. Cuando va al lado de una I, o sea, o sea, la G está al final y hay una I al costado, se pronuncia como una CJ, Honig. O sea, esa H se pronuncia como una J, como Honig. Ya explicaré que la CH, o sea, CH, en alemán es como una J suave, ¿sí? Pero aquí es Honig. En otros casos, a ver, digamos, de attack, la tarde o el día, la tarde. Esta G se pronuncia como una K, de attack, así un poco más fuerte, como un attack, ¿sí? Ya, ahora tenemos la letra J, H. Por lo general, cuando está en medio de una palabra, esto hace que se alargue la palabra. Por ejemplo, van, ¿no? Que viene a ser el tren. Divan. Y esto hace que se alargue la palabra. ¿Qué significa? El tren es van, se alarga, ¿no? ¿Sí? Y, a ver, tenemos... Cuando está al comienzo de una palabra se pronuncia como una J, pero una J suave. Por ejemplo, das Haus, en la casa. ¿Sí? Y
Sí, acá es como, a ver, das House, con una J suave, das House. Y también cuando está en la combinación con una CH, o sea, con una C, o sea, CH, es como una J suave. Por ejemplo, en ich, que viene a ser primera persona, el pronombre personal para la primera persona del singular, ich, ich, ujú, ¿sí? Ya. Luego tenemos la I, que es, bueno, se pronuncia como en el español I, en esto no hay problema. Tenemos J, que viene a ser la J, que también, o sea, tiene, bueno, se pronuncia como una, digamos, Y en español o doble L. Por ejemplo, das Jahr, el año. Das Jahr eh, se pronuncia, podemos ponerle das Jahr. ¿Sí? Y luego tenemos K. La K se pronuncia tal cual como en el español, por ejemplo, die Katze, que viene a ser el gato. El gato en general, porque también hay una palabra que es para gato masculino, gato femenino, pero se usa en general la palabra gato. Bueno, en este caso, die Katze viene a ser como la gata, pero se usa como un término general para los gatos. O sea, salvo que alguien quiera ser muy específico. En este caso podría usar der Kater, el gato, o sea, propiamente masculino. Ya, tenemos la L, el, se pronuncia el, y bueno, es similar que en el español. A ver, un ejemplo puede ser lámpara, de lámpara. En general se pronuncia igual que en el español, no hay mucho problema. Luego tenemos la M, se pronuncia M, y bueno, similar al español, por ejemplo, podemos decir mota, la madre. Y algo curioso es que cuando termina una palabra en ER, se pronuncia como EA, o, bueno, en este caso era muta. Bueno, cuando, cuando termina en ER se pronuncia como una AH, o sea, suave. Muta. No, no es muter, es muta. Di muta, la madre. Sí. Y bueno, no hay algo, digamos, tan diferente en este caso. Así que, bueno, seguimos. Luego tenemos la N, que se pronuncia en, y al igual que en español, tiene el mismo sonido y la función. Por ejemplo, die Nacht, la noche, die Nacht. Recuerden los que les dije que la CH o CH se pronuncia como una J suave, die Nacht. Bueno, y acá hay un diptongo que se tengo que explicar. Bueno, voy a explicar después, pero solo voy a comentar. Cuando hay una IE se pronuncia como una I larga. ¿Sí? Una I es una I larga. No es die ni die como sonaría si fuese en inglés, sino es die Nacht. Y o sea, tiene que notarse bien que hay una terminal, die Nacht. O sea, tiene que ser fuerte. Bueno, el alemán es en sí un lenguaje bastante, digamos, no, o sea, un poco, no tan suave, ¿no? Ya, tenemos Nacht. Luego tenemos la O, no, no hay mucho problema, pero como dije, hay O largas y O más cortas, pero también depende. Por ejemplo, das, a ver, voy a ponerlo.
Voy a quitar esto. Por ejemplo, das O, que viene a ser la oreja, bueno, el oído, ¿no? O, el oído. Das O, ya. Luego tenemos la letra P, que bueno, en alemán se pronuncia igual P. Y bueno, acá no es similar al sonido en español. Podríamos, a ver, poner de ejemplo, digamos, muñeco. Die Puppe. Esto se pronuncia como Die Puppe. Igual, ¿no? Puppe. Ya. Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero bueno, lo voy a recalcar acá, que las palabras las estoy escribiendo acá con mayúscula. Es un fenómeno en alemán, es ya histórico, que los sustantivos siempre se escriben en mayúscula, no importa si está al principio de las oraciones o en general, o sea, se escribe con mayúscula. En todo, así está en medio del texto, después, lo que sea, siempre se va a escribir la primera letra con mayúscula. Solo los sustantivos, por cierto, no adjetivos, no adverbios, solo sustantivos y nombres, ¿no? Nombres, países, todo eso, bueno, sustantivo general. Sí, ni siquiera tienen que ser nombres propios o nombres de países. Con que sea un sustantivo ya se debe escribir la primera letra en mayúscula. Ya, luego continuamos con la Q, Q. Este es un poquito más, digamos, ajeno, porque cuando, o sea, usualmente, bueno, hay pocas palabras en alemán en Q, pero, a ver, por ejemplo, tenemos Quelle, pero cuando hay, o sea, se usa Q, usualmente es una Q y una U, ¿no? Casi como en español, pero esta Q, U se pronuncia como una K, B chica, ¿no? Quelle, y se pronuncia bien la K, no es Quelle, sino, por ejemplo, en este caso sería Quelle, se pronunciaría así, Quelle. Igual, quizás no lo, a ver, también, igual pasa con la, o sea, la K. Digamos, hay una palabra, es ajo, eh, no blanco, y bien, este es el ajo. Y acá la, o sea, la KN no es no blau, DA, como dije acá, que es la ER, es una DA, o sea, como una EA, dependiendo. Eh, es Knobloch, Knobloch, o sea, se pronuncia como la K al principio. O sea, eso hay que tener en consideración. No Knobloch, no Knobloch. Eso es, y de la misma manera se pronuncia así, Kvele, o sea, tienes que pronunciar bien la K al principio. No es Quelle ni Kele, es Kvele. ¿Sí? Ya, eso presente. Ya, tenemos la EA, que es la R, o sea, esa R que está solita. También, o sea, EA también es él, o sea, el tercera persona masculino singular, el pronombre, o sea, para él, se pronuncia EA, EA. Pero cuando, digamos, es una terminación o sea, no, o sea, no es monosilábico, o sea, no es de una sola sílaba, se pronuncia como una A, ¿no? Como mucha, ¿no? Entonces, esto hay que tener en consideración, ¿no? Pero cuando está, bueno, puse acá un guión porque acá significa terminación, pero cuando no es monosilábico. Y acá cuando es monosilábico, o sea, como de A, entonces es un EA. Igual de la misma manera acá se pronuncia EA, ¿sí? Ya, ahora tenemos la S, est, y acá hay un fenómeno curioso en el alemán,
Por ejemplo, tenemos, ya, muchos dirían, o sea, pensarían que se lee studium, pero en verdad la ST se pronuncia como una SH, das Studium. Y esto aplica, bueno, a, a cualquier ST, SP también. Por ejemplo, o sea, mm, una palabra, Spanish, Spanish, no, Spanish, Spanish, sí. En general es ST, das Studium. Y esa acá, sí, esa es la consideración que deben tener con alemán, es que ST es SH, o suena como un SH en español, ST, SH. ¿Sí? Y para los demás casos, en general no hay problema en ello, pero acá hay un sonido similar a la S, que se llama SZ, que, bueno, es esta como una B extraña, y esto es como una doble S, ¿cierto? No, un momento. Este, aquí tengo esto. Ya. Esta Z es como una doble S. Y esto lo podemos ver en palabras como calle, Straße, Straße, Straße. No tengo el Z acá, pero bueno, pero digamos que acá hay una Z y la calle. Die Straße. Este die, como die Straße, una I larga. ¿Sí? Y luego tenemos la letra T, que se pronuncia igual en el español, T. ¿Mm? Luego tenemos la U, que en general, bueno, es igual que en el español. Y como dije, hay una U larga y una U corta. Y bueno, o sea, no, también depende del tipo de palabra con el que tipo de consonante o palabra o vocal en el que esté al costado. Pero en general, similar en el español. De ahí tenemos esta, la B chica, pero en alemán se pronuncia V. Y cuando lo vean en cualquier palabra, siempre se va a pronunciar como una F. Como F. Por ejemplo, tenemos la palabra, o sea, el verbo entender. Tenemos verstehen. Este es verbo, entender. Verstehen. Y bueno, acá algo curioso, además que se pronuncia, o sea, mira, separándolos por sílabas, podemos pronunciarlo como les he comentado. Por ejemplo, em, este es, ER es como una EA, FEASH, y luego la ST como una SH, ¿no? Y esta E con una H y otra E se convierte en una E larga, entonces se llama FEASH, o sea, EA, FEASH, T en Verstehen. Sí.
Es cuestión realmente de práctica, porque, o sea, claro, es un poco más brusco que el español, pero bueno, así debe pronunciarse, digamos. No porque esté en el medio significa que no se va a pronunciar como la SH que comenté, que se pronunciaba acá al comienzo, ¿sí? Y bueno, no porque esté, digamos, en una palabra este EA, significa que no se va a pronunciar como, o sea, ya iba comentando. O sea, no es fair, es verstehen, ¿no? Y mantener esta vocal larga, ¿no? La E. Tenemos la W, que bueno, no tiene, no presenta mucha complicación, digamos, es similar al español. No similar, de hecho, se pronuncia como una B chica. Por ejemplo, a ver, un momento. Por ejemplo, esto que es, bueno, conocen los marca de autos, que significa, bueno, son las siglas de Bayerische Motorenwerke, como que autos de Bavaria, porque eh, Bayerische tiene que ver con Bavaria, o sea, que viene a ser el sur es una región de Alemania, pertenece, es una región del sur, eh, y es B, ¿no? Como está, no es BM, o sea, bueno, en español es BMW, pero en alemán es BMW, ¿sí? Ya. Ahora tenemos la X, que en general, bueno, no hay muchas palabras con X en alemán, pero se pronuncia X, ¿no? X. También tenemos la Y, pero en alemán se pronuncia Y. Es como bueno, similar cercana a una O francesa, ¿no? Y, o bueno, en general se puede pronunciar como algo cercano como una U, Y. Eh, a ver, por ejemplo, la palabra psicología, ¿no? En alemán, psicología, ¿no? Y viene a ser la psicología, bueno, el estudio, ¿no? La psicología. Ya. Y luego tenemos Z, que es la palabra, bueno, la letra Z. Bueno, en alemán similar, o sea, en español. Y luego tenemos estas vocales curiosas que tienen diéresis. Estos vienen a ser las vocales con umlaut. Umlaut es diéresis en alemán. Y acá tenemos a umlaut. eh, ¿Ya? La a umlaut viene a ser como una E. No hay, es como o sea, no es precisamente una E, pero como guía, o sea, desde hispanohablante se puede tomar una E, ¿no? Es una A que, o sea, una forma de practicar es decir A, E, I, más o menos ir formando el sonido de la E. O sea, poniendo la boca como pronunciando una A, pero emitiendo la E, algo así. De la misma manera, se puede hacer con la U. Esta es como pronunciar
Y poner la boca para un O, pero pronunciar una O. Y tenemos la U umlaut. O sea, a grandes rasgos es como una U, similar a una U. Y cada vez que lo veo en una especie de texto o en una palabra, se debe pronunciar como una U, no como una O. Y tenemos esta es similar a la U francesa, U, que es un poco, viene más profunda acá, ¿sí? Yeah. Y bueno, como les decía, la EZ, que viene a ser la doble S, ¿no? Esto básicamente conforma el alfabeto en alemán, pero, o sea, esto es más que todo para que lo tengan presente como se va pronunciando, porque poco a poco, mientras más palabras incorporen a su vocabulario, se van a dar cuenta más o menos. Ya va a ser más automático cómo se pronuncian, en qué contextos o situaciones deben pronunciarlo como una vocal larga, como una vocal corta, cuando la G, digamos, se pronuncia como más una K o cuando como, o más como una C, una J suave, como la ceja en alemán. De igual manera, la H y la R también, porque cambian, por ejemplo, en Mutsa, básicamente la R no suena, porque les dije que, porque esta ER, esta terminación ER es como una A, Mutsa. Entonces no habría sonido, pero digamos que en hot suele ser una R más gutural, o sea, es un poco más brusco, o sea, como esto es rojo. También tenemos rot, que viene a ser pan, das, rot. Y si se dan cuenta que las vocales, digo, los sustantivos están en la primera letra en mayúscula, pero los adjetivos no. Rot es, como dije, es una R más gutural. Das Brot, ¿no? Es un poco más. Pero, o sea, tienen que practicar un poco más fuerte el sonido de la R, porque si suele, o sea, si uno no está acostumbrado, suele generar un poco de malestar en la garganta, pero es poco a poco. Y bueno, comenzamos con los saludos o la despedida. Acá, die Begrüßung, el saludo, der Abschied y la despedida. Acá quiero resaltar de que les había comentado que había un diptongo IE que se pronuncia como una I larga, ¿no? I larga, por ejemplo. Sí, porque acá no se pronuncia Abschied, es Abschied, der Abschied, ¿no? Y acá tenemos die Begrüßung, y esta U es como que es un poco más profunda, ¿no? Pero die Begrüßung, ¿sí? Ya. Entonces tenemos acá, bueno, similar al libro acá, hay una parte, o sea, arriba de la primera lección donde aparecen estos dibujos. Voy a explicar también un poco más porque o sea, no, eh, tiene una especie de horario o esquema. Por ejemplo, acá o sea, se están saludando, acá dicen hello, ¿no? Acá la despedida, choose. Claro que esto es, o sea, esto es mucho más informal y tienen variantes también, inclusive regionales, ¿no? Por ejemplo, para, no, mm, por ejemplo, en la zona, en las regiones más que todo del sur, dicen Servus, esto es en el sur. En las zonas del norte dicen Moin, es norte. Que estos son ya, es informal, ¿no? Es informal, ¿no? Y, bueno, otra manera de, o sea, no tan regional de decir buenos días, ¿no? O sea, que es morgen, o sea, solo días, ¿no? Como mañana. Y, bueno,
Choose es un poco más informal. Y con informal me refiero a que usualmente se usan cuando con los familiares o amigos o personas que consideremos cercanas, ¿no? Porque también pueden haber familiares que no consideramos cercanos. En este caso también, o sea, usamos ya la manera formal, ¿no? Ya. Y ya, también tenemos la despedida. Por ejemplo, acá tenemos Auf Wiedersehen, ¿no? Que significa como hasta luego, o bueno, bueno, simple adiós. Y tenemos la variante cuando se trata de una llamada telefónica. Es Auf Wiederhören, porque, o sea, no ves a la persona, y bueno, esto sehen es el verbo para ver. Entonces, hay esta variante que es hören, que es para escuchar, ¿no? Hasta escuchar de ti de nuevo o algo así. O sea, no es una traducción literal, pero es más contextual. Entonces, podríamos verlo de esa manera. Ya, esta es la manera más formal, ¿no? Como acá podemos ver en la imagen, parecen ser como compañeros de negocios o, bueno, quizás un cliente, etcétera. Es una situación más formal cuando hay una cercanía con la persona. Y bueno, en este caso, como parecen ser amigos, dice choose. También de esta misma manera, como está en un contexto informal, también es hello, ¿no? Y bueno, acá la H, como ya comentaba, se pronuncia como una J, y lo demás, hello, o sea, como una doble L es como una L, solo especificando una L, ¿no? Y ya, tenemos Guten Morgen, tenemos Guten Tag, no sé bien que les mencioné que cuando la G termina, o sea, está al final y al costado hay una A, una E, una O, se pronuncia como una K. Es como Guten Tag, ¿no? Guten Tag. Pero cuando está, o sea, al final y al costado hay una I, se pronuncia como una ceja, CH, ¿no? En alemán, ¿no? Luego tenemos Guten Abend y Guten Nacht. Voy a ahondar un poco más en esto porque, o sea, hay un orden el cual se debe, eh, bueno, el orden de los saludos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Guten Morgen, que usualmente es de 6 a 10 Uhr. Algo que también debo comentar es que en Alemania usa el formato de 24 horas, lo cual, o sea, es el formato estándar que se usa allá. No es muy usual decir 6 de la tarde, digamos. Ellos dicen accent Uhr, o sea, 18 horas, ¿no? Por eso es más o menos explicando por qué voy a usar este formato, porque allá se acostumbra decirlo de esta manera, ¿no? Tenemos Guten Morgen. Dentro de lo que conlleva, o sea, Guten Tag, tenemos, o sea, esto es como o sea, se puede usar para mayor precisión, ¿no? Tenemos Vormittag, que viene a ser de 10 a 12 horas. Tenemos también Mittag, que viene a ser mediodía, que viene a ser de 12 a 14 horas. También tenemos Nachmittag. Y este Nacht, si se dan cuenta, no tiene T, porque no es lo mismo que noche. Esto es una proposición que significa después. O sea, eso ya lo vamos a ver en las siguientes lecciones, pero esto significa después, ¿no? Después del mediodía. Literalmente dice después del mediodía. Y en alemán se van a encontrar con palabras que son, o sea, gigantes muchas veces, pero o sea, no se asusten porque es compuestos de palabras. Y se pronuncian así como les dije que eh, no se olviden del sonido, o sea, cada uno se pronuncia, digamos, independientemente, ¿no? Pero eso ya lo voy a ir aclarando conforme pasa el tiempo, ¿no? Tenemos 14, 18 horas, Nachmittag.
Pero en este caso podríamos, mira, se puede resumir también, o sea, si alguien no quiere ser muy específico, o simplemente no está seguro de qué hora es, con Guten Tag está ok. Y luego tenemos Guten Abend, que viene a ser más la tarde casi noche, o sea, es un poco oscuro, de 18 a 22 horas. ¿No? Y usualmente Guten Nacht se dice cuando alguien ya se va a ir a la cama o a dormir, pero también puede seguir como que el esquema que ya hay, que viene a ser de 22 a 6 horas. ¿Eh? Más o menos eso, eh, más o menos eso. Ese es el formato de los saludos. También las despedidas, ¿no? Y como dije, acá es más formal, acá es informal, ¿no? Bueno, para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, voy a comentar esto. Por ejemplo, acá podemos ver que son las 5 m, por el cual corresponde más a Morgan. En teoría, pues, o sea, según el esquema serían anoche, pero digamos calza más con la mañana, ¿no? Entonces, acá, bueno, ya es como que hay una luna y estrellas señalando que es hora de dormir, por lo que corresponde, no es Gute Nacht. Ya, acá nos encontramos con las 6 a.m. Como dije antes, este formato, o sea, en teoría puede ser Gute Nacht, pero como probablemente se esté despertando la persona, corresponde más a Guten Morgen. Ya, bueno, y acá la persona ya está soñando, entonces lo más coherente es que sea Gute Nacht, puesto que indique de que independientemente del esquema que le acaba de mostrar, que es un poco más oficial, usualmente cuando alguien se está a punto de dormir o durmiendo ya es Gute Nacht, ¿no? ¿Ya? Y acá se está despidiendo, de hecho acá pueden ser dos, porque puede ser como que le dices adiós a, bueno, a tu hijo, ¿no? O tu hija. O puede ser que le estés deseando buenos días también, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos casos puede ser, pero en este caso tiene que ver más con, o sea, es más coherente choose, porque se está despidiendo. Ya bueno, en este caso está cantando el gallo, por lo cual indica que es muy de mañana y que se está despertando o sea, las personas, o se busca despertar a las personas. En este caso de Guten Nacht no sería tan apropiado, y Guten Tag tampoco, por lo que, digamos, lo más coherente es que sea Guten Morgen. Ya. En este caso, bueno, puede ser tanto, en este caso sí, digamos, los tres tienen coherencia, o sea, independientemente de la respuesta, porque puede ser que estás saludando a un colega de mano, que es, en el contexto parece más informal, o te estés despidiendo, cualquiera de los tres está correcto, pero al parecer, o sea, la escena se presta más a como que es un tono más de trabajo, puede ser Guten Tag, ¿no? Porque como ya está en el horario laboral, lo más digamos, coherente es usar, desearle buenas tardes o buenos días. Ya. Entonces, acá hay un montón de niños con los profesores y creo que puede ser como que no parece tan despedida, pero bueno, o sea, en caso sea despedida de Auf Wiedersehen, en caso recién los esté viendo, es Guten Tag, puede ser también cualquiera de los dos. ¿No?
Y acá, bueno, vemos a la profesora que se está despidiendo de la madre que vino a recoger al niño. Entonces, claramente no es un hola, sino es un adiós. Y bueno, quizás son amigas, digamos, o son muy conocidas por el cual se usa este contexto informal, choose. Ya. Acá vemos, bueno, dos personas que parecen saludarse como amigos. Cualquiera de los dos calzaría bien. Puede ser que con el contexto amical sea más prudente hello, o puede ser con Guten Tag también, pero en este caso, digamos Guten Tag. Ya, acá también nos encontramos con dos personas que parecen ser jóvenes y se están saludando, o también se pueden estar despidiendo. Cualquiera de las dos opciones tiene sentido. Entonces, en el caso, digamos, que se esté diciendo adiós. Y en el contexto puramente laboral y un poco más formal, lo más prudente es decir Auf Wiedersehen. Así que no, este es porque choose es demasiado informal para ese contexto. Ya no hay mucha ambigüedad. Ok, retornando a la lección. Y luego tenemos wie heißt du? ¿Cómo te llamas? Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? Y bueno, ya les comenté que esta I es el diptongo que hace que la I se alargue, ¿no? Y acá tenemos otro diptongo notable. Esta EI se pronuncia como una AI, ¿no? Luego tenemos la IE como una I larga. Tenemos vi, ya les dije que la W se pronuncia como una B chica en español. Vi, heißt, esta es doble S, heißt du. Wie heißen Sie? Y es importante mantener un poco el acá, Sie, ¿no? Esta es la manera más informal, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama usted? Y para el pronombre personal de usted o ustedes, porque esta misma palabra aplica para ambos, tanto plural como singular, se utiliza, bueno, este pronombre y siempre en mayúscula para denotar cuando se trata de la forma, de la manera formal, ¿no? Porque también existe el sie. El sí en minúscula es ellos. Ellos, ellas, también es el ella en singular. Entonces hay que tener cuidado siempre cuando se trate de la manera formal, tanto en singular o en plural, se debe usar con la S mayúscula, ¿no? Con la primera letra de la palabra en mayúscula. Ya, ahora tenemos acá die Frage formell, o sea, la pregunta de manera formal es wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? ¿No? Y de la manera informal es wie heißt du? ¿Cómo te llamas tú? ¿No? Y también tenemos acá la respuesta, die Antwort, o las posibles respuestas, ¿no? Ich heiße, y luego pones tu nombre, digamos, Fiorella. Ich bin, o sea, yo soy, es otra manera de responder, ¿no? Yo soy, no, Fiorella. Pero my name is, otra manera es decir, mi nombre es, y luego dices, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, tenemos tres posibles respuestas, ¿no? Ya. Y acá, Achtung, que significa cuidado. Wer bist du? O sea, ¿quién eres tú? Wer sind sie? ¿Quiénes son ellos? ¿O quién es usted? Esto suena un poco, si bien, o sea, está incluido en el libro, eh, no suena tan como que eh, amable, digamos. Ein bisschen, un poco, höflich, eh, no amable.
o no educado. Y el Nachname es similar al Familienname, ¿no? Que viene a ser el apellido, digamos, nombre de familia, ¿no? Ya, ahora tenemos acá Vornamen. Vor, ya les dije que acá la, esta B chica en español es V, se pronuncia como F en alemán. Vornamen plus Nachnamen, digamos, no, el nombre y el apellido. Por ejemplo, acá el nombre, Name. Name se refiere a tanto nombres como con apellidos, o sea, el nombre completo, ¿no? Anne Schmidt. Vorname, o sea, el nombre, Ana. Nachname, Schmidt, ¿no? Entonces, hay como que una manera formal, digamos, y más educada de decirlo, o sea, en contextos formales o serios, que lo dices solo con el apellido. Por ejemplo, en caso se trata de una mujer, le dices Frau Schmidt. No dices el nombre, solo el apellido. Y usualmente cuando, digamos, alguien ya está residiendo en Alemania o vive ya en los correos postales, sobre todo, se dirigen hacia la persona con su apellido. Y bueno, en caso sea mujer o varón, o sea, se usa Frau o Herr, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Otto Müller. Vorname, o sea, el nombre completo este es el nombre completo. ¿Name? Otto, el apellido es Müller, Nachname, y por lo tanto eh, se le diría de manera educada, ¿no? Herr Müller. No sé si han visto películas en alemán en general, o que, sobre todo históricas, donde usan bastante Herr o Frau. Bueno, esta es la explicación, porque es contexto mucho más formal, ¿no? Usualmente, como que hacen más en el trabajo o, digamos, cuando uno tiene que hacer papeleo, quizás en temas burocráticos, tiene eso más que ver. Sí, incluso en entornos académicos, por ejemplo, hacia un profesor, o sea, a menos que el profesor indique o profesor indique que se dirijan hacia su persona como usted, ¿no? O sea, como alguien, o sea, sin mucha cercanía, ¿no? Ahora, acá tenemos otra vez este diptongo, vi y les comenté que era vi, get, esta esta E con la H, es una E más larga, get, es, ¿no? Día. Esto aún no lo vamos a aprender, pero hay que tomar en cuenta, esto está en dative, hay 4 casos en el alemán, nominative. Bueno, existen 4 casos, tenemos un nominative, dative, accusative y el genitive. Eh, existe esto que se llaman declinaciones, que es el cambio que sufren las palabras, o sea, correspondientes a cada caso, ¿no? Eso ya se verá en su momento. Y ese es, bueno, ahí radica un poco también la dificultad y lo complejo que es el idioma, porque en español no tenemos eso. Y bueno, sí, para los que han aprendido inglés, ahí no hay, y es más, ni siquiera hay género, pero en el alemán sí, en español sí. En alemán hay 2 géneros, femenino, masculino, un neutral, ¿no? Femenino, femenino, masculino y neutral. Y no siempre, o sea, no corresponde tanto,
o sea, no es tan relacionado con el español, o sea, no tiene que aprender, o sea, qué, qué palabra tiene qué género para poder hacer bien la declinación. De otra manera no sería, o sea, es entendible, sí, pero tendría, de la manera correcta no es. Entonces uno tiene que tomar en consideración eso, el caso que corresponde a dicha palabra, el género y también el número, ¿no? Para que así pueda, mm, digamos, realizar correctamente las oraciones. Ya, entonces tenemos Viget es día. Esto es en dativo. Es el pronombre personal para el neutro, ¿no? Usualmente es para objetos y animales. Y a veces uno se dirige a los animales, o sea, con su respectivo género, o a veces simplemente de manera general, ¿no? Como el ejemplo ese del gato, que si uno quiere ser más específico en que si su gato es masculino o femenino, lo puede hacer también, pero en general la palabra es en femenino para cualquier gato. Ya, ahora tenemos de manera informal, tenemos wie geht's, así más, o sea, la versión más corta, wie geht's. Este apóstrofe con la S corresponde a que esto es como wie geht's, ¿no? Y luego tenemos wie geht es dir o wie geht's dir, de la misma manera, pero este es mucho más acortado, ¿no? Y tenemos esta manera que es más formal, que es wie geht es Ihnen. Este Ihnen, como vemos también acá, está en mayúscula en la primera letra y es porque corresponde al pronombre personal. Esto está en el caso dativo, pero corresponde al pronombre personal formal, por el cual yo ya indiqué que la primera letra debe ir en mayúscula. Entonces, sí, sigue esta regla, ¿no? Y acá, como adelanto, el verbo es gehen, que es ir, y acá podemos ver de que está declinado, está conjugado de la misma manera, pero es porque ese verbo es afectado por este de acá, por el es, por el cual no cambia, ¿no? Por ejemplo, acá sí cambia. Acá está heißt y acá heißen. ¿Sí? Acá sí cambia porque es afectado por directamente por este pronombre personal. Pero en este caso no. El pronombre personal acá del cual es afectado es por el cual no cambia. ¿Ya? Y ahora, eh, la- estas son las posibles respuestas, pero acá tenemos, o sea, si ya respondiste esto, o sea, ¿cómo continúa la conversación? Un día, o sea, no es un du, o sea, y tú, sino es día, sigue siendo en, en dativo, en dative, ¿no? ¿Sí? Y acá en formal und, ihnen. Como indiqué, eso también puede ser para usted o ustedes, o sea, plural o singular, pero siempre es el formal. Ya. Entonces, acá tenemos mir geht es, o sea, no, ya acá hay o sea, una gran aclaración de hacer por ejemplo, podríamos estar tentados a, a decir esto, ich bin, como que yo estoy, pero cuando se trata de, em, digamos, estados, bueno, de estados, digamos, de ánimo, se utilizaría el ich bin, pero digamos como un estatus en general, como que yo me encuentro bien, yo estoy bien o no me siento bien, un poco más físico podría decirse, se utiliza el mir get. Al menos para esta pregunta puntual es mir get, pero, a ver, por ejemplo, acá tenemos ich bin, traurig,
que es triste. Glücklich, feliz. Müde es cansado. Recuerden las umlaut. Glücklich. Glücklich. Está, y la CJ es como una J suave. La CH es como una J suave, disculpen. Müde, cansado. Y en este caso no importa o sea, el género, no hay que declinar no hay que declinar esta palabra, porque también se declinan los adjetivos, los adverbios, no. Los adjetivos sí, se declinan, pero en este caso no, porque va al lado de este verbo. No, pero cuando va al lado de un sustantivo, ahí sí se tiene que declinar dependiendo del sustantivo y también al artículo el cual puede ser previamente, ¿no? Puede ser un definido, indefinido, ¿no? Gestresst, como que estresado. También tenemos eh, aufgeregt, que significa que la persona está como que agitada, o puede ser también que está entusiasmada por algo, ¿no? Estresados, ¿no? Eh, emocionado, quizás. ¿Sí? Y bueno, pero para responder esta pregunta, bueno, para el IFBIN, más o menos, a ver, aclarando, para estados emocionales, quizás hasta físico, pero mira, es para, mm, denota más bienestar, denota bienestar, malestar en general, malestar. Puede ser hasta salud. Esto también, if bien suele ser más, tiene que ver con carácter o personalidad. Es como un ser y acá estar, ¿no? Yo estoy bien, y acá yo soy feliz, ¿no? O sea, yo soy feliz. Pues también, o sea, es un poco más, o sea, sí se puede usar glücklich, pero no tendría mucho sentido, o sea, usando con este, ¿no? Pero con el ich bin sí. ¿No? Y esas son las principales diferencias, ¿no? Más bien, o sea, esa pregunta no se puede contestar con esta, no suena natural y no es, digamos, apropiado por ahí. Se puede entender el sentido, pero, o sea, no es apropiado. Entonces, si alguien está muy bien, o sea good. Ya, a ver acá. Esta palabra sea es un adjetivo para muy. Y esta EHR es como una ¿no? Con R, lo cual yo dije que se pronunciaba como una EA, sea, o sea, no se pronuncia la R en este caso. Es similar, o sea, como una E larga, R, entonces se pronuncia EA, sea gut, danke, ¿no? Danke es gracias. Danke es gracias. Gut, o sea, si te encuentras solo bien, gut, danke, ¿no? Auch gut, o sea, yo también estoy bien, también. Auch es también. Y cuando alguien está más o menos, ¿no? No se encuentra demasiado bien, pero tampoco muy mal. Es good, o sea, sí, ahí o más o menos. También se puede decir sola la, ¿no? Sola la. Pero es good es mucho más común. Más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí más o menos, dependiendo de la región. Y de ahí tenemos
Nicht so gut. Nicht so gut, ¿no? No tan bien. Nicht es no. So good, o sea, no tan bien, ¿no? So es también un adverbio que es tan, muy, dependiendo del, o tan, tanto, así, dependiendo del contexto, ¿no? No tan bien. No tan bien. Y otra puede ser también algo que es ya, o sea, si no te encuentras bien para nada, mucho, o sea, mucho más grave que un nicht so gut, es un schlimm, o sea, mal, pésimo, ¿no? Pésimo, me da muy mal, pésimo. O schlecht, ¿no? Schlecht. Schlecht es malo, pero también puede ser mal, ¿no? Me da mal, más o menos eso. Ahora tenemos, bueno, estoy siguiendo lo de los temas que está abarcando el libro. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Wo está un poco larga. Woher, er, ¿no? Como indiqué. Woher, ¿de dónde? Kommst du, ¿de dónde vienes tú? Y woher kommen Sie? Y bueno, como ya indiqué, acá es el pronombre personal para el usted o ustedes, de la manera más formal o amable, como le dicen, ¿no? Y acá, bueno, ya comenté que esa es la pregunta informal. Woher kommst du? De la manera formal, woher kommen Sie? También podemos preguntar sobre otras personas, ¿no? Woher kommt er o sie? ¿De dónde viene él o ella? También tenemos woher kommen Sie? O sea, Sie, si se dan cuenta, este está, ambos están sin mayúscula, ¿no? Sin la primera letra en mayúscula. Este es porque se refiere a ella. Y este es porque se refiere a ellos, ellas. Es algo curioso porque hay esta distinción entre él, ella y ello. Incluso puede ser, bueno, sería un poco extraño, pero digamos de un objeto, ¿no? No, mejor dicho, un animal, ¿no? Bueno, sí, puede ser un objeto porque puedes estar preguntando de dónde viene, digamos, tal alfombra o tal cuadro. Entonces se puede usar es de manera general, como mayormente para objetos. ¿Sí? Y, y bueno, este es para ellos, ellas. En este caso no hay distinción digamos, del género, ¿no? Sí. Y luego woher kommt ihr. Este ihr se refiere a eh, como que ustedes, pero no en el sentido formal. No en el sentido formal de sí. Como si alguien se lo estuviese preguntando a personas de las cuales ya va siendo mucho más amigable o contextos no formales, ¿no? Como para que no suene tan formal. Quizás un contexto mucho más coloquial. ¿Sí? Ya. Y bueno, y acá están las posibles respuestas, ¿no? Para esto se utiliza esta preposición aus, de. En, en general en el alemán hay distintas proposiciones que pueden tener el mismo significado en el español, o traducción mejor dicho, pero se usan en distintos contextos y también en distintos casos, ¿no? Como mencioné que en alemán hay 4 casos, igual. Cada preposición se debe usar distintos casos. Hay unos donde están más abiertos, digamos, a que se puedan usar 2 casos, y otros donde solo es exclusivamente se usa un solo caso, ¿no? Pero eso se va a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, acá tenemos ich komme aus. Yo vengo de, sie kommt aus.
¿cómo nos damos cuenta que acá se trata de la manera plural o, digamos, no se trata de la manera plural, por ejemplo, ellos, ellas, y tampoco de la manera formal, por esta conjugación de acá? Porque, como mencionaba antes, para el pronombre personal formal, sí, usted, ustedes, se usa usualmente termina en n, que viene a ser como el infinitivo del verbo, ¿no? No es el infinitivo, pero es similar. Entonces, como no está conjugado de esta manera, entonces bueno, se puede deducir de que se trata de ella, ¿no? Bueno, kommt, él viene, acá falta el aus. Sí, sí, kommen aus. Acá puede ser, sería extraño porque es como que usted viene de, sería un poco atrevido de decir, pero digamos, en este caso el que más calza es ellos, ellas. Ellos vienen de, o sea, cuando te quieres explicar de dónde vienen ciertas personas, ¿no? Y si alguien quiere aclarar de dónde estés respondiendo esta pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? Y respondemos acá, wir kommen aus. También acá este IR, usualmente cuando termina en ER es, por ejemplo, este wir, es como un wir kommen aus, nosotros venimos de, ya, y ahí los distintos ¿no? Países. Y acá tenemos algunos países, o sea, agregué algunos que los que están en el libro también, y bueno, acá tenemos de Perú, aus Perú, aus Ecuador, cualquiera de las dos formas son válidas. Tenemos con C o con K, ¿no? Aus Kolumbien. Y en este caso es curioso porque en algunas palabras, sobre todo países, esta, esta ya no es una I larga. Sobre todo, si no me equivoco, es con respecto a países. Aus Kolumbien, no es Columbin, Columbien, ¿no? En este caso no se ejecuta esta especie de diptongo que comenté antes, ¿no? Aus México, también podemos decirlo, o sea, los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Que viene a tener un artículo y en este caso está declinado en dativo, o sea, lo explico porque quizás no, solamente para aclarar de que no corresponde a la forma nominativa, nominative, sino que está declinado porque, como comentaba previamente, esta es una preposición que requiere cierto tipo, o sea, que requiere que las palabras que siguen, sobre todo artículos, adjetivos, estén declinados en el caso en el cual esa preposición está predeterminada, ¿no? En este caso vendría a ser dativo, por el cual, o sea, las palabras, no todos los sustantivos, algunos sí, algunos sustantivos sí se declinan en ciertos casos, que se verá posteriormente. Pero acá debe ir en dativo, o sea, los adjetivos, los artículos, tanto definido o indefinido, o la falta de artículo, ¿no? Debe haber. Entonces, en plural es die, pero acá como está en dativo es den. Vereinigten, que viene a ser unidos, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos, den Vereinigten Mexikanischen Staaten, ¿no? Acá es SH, como mencionaba, Mexikanischen. Usualmente cuando termina en N, no se pronuncia abiertamente Mexikanischen, sino Mexikanischen. Es como que cerrando un poco más la boca. O sea, más o menos como perfeccionando la pronunciación. Y también tenemos Bolivia, ¿no? Aus Bolivien. Y como mencionaba, en el caso de países no se, digamos, aplica mucho esta regla del diptongo.
en el cual bueno, en este caso IE, la I viene a ser una I larga, ¿no? Se pronuncia la I también, ¿no? Y bueno, más o menos como una especie de spoiler o adelanto, como dije, o sea, cuando se trata de diferentes casos, sobre todo el dativo, acá se va a declinar. Y esta viene de una declinación, como que los Estados eh, Unidos mexicanos, ¿no? Y luego tenemos otros lugares que tienen las preposiciones también. Aus der Schweiz, ¿no? De Suiza, de la Suiza en este caso, ¿no? Este der, bueno, en general, a ver, en general tenemos los artículos die, der y das. Die es para femenino, feminin, das para masculino y das es para neutron o neutral, ¿no? Neutron, neutral, lo mismo. Eh, bueno, lo voy a poner otro color para... En el libro también está apuntado de esa manera para que sea un poco más, digamos, visual el aprendizaje. Bueno, se usan los colores como que estereotípicos. Para el D, que es femenino, se usa el rojo. Para el masculino se utiliza el azul. Para neutral se utiliza el verde. Igual en el libro, digamos, en las palabras donde es, bueno, en las zonas donde hay vocabulario, ahí aparece un circulito y con el color, y ahí más o menos se pueden guiar del género de la palabra, ¿no? Y acá cuando está, como un adelanto, cuando está en dativo, se declina a der, acá se pronuncia dem, y acá también es dem. Esto es como un adelanto, o sea, en dativo. In dative. Como dije, los sustantivos acá tienen la primera letra en mayúscula. Como acá habrán notado, tienen la primera letra en mayúscula. Solo los sustantivos. Ya, tenemos aus der Schweiz, la de Suiza. Aus der Türkei, acá sí se aplica este diptongo, este tipo de diptongo, sí. Aus der Türkei, de Turquía, ¿no? Aquí está la bandera. Aus dem Iran, de Irán, ¿no? Aus dem Irak, de Irak. Aus den Niederlande. Acá sí aplica. Hay veces, usualmente, o sea, creo que es más si no es un país europeo, o sea, no aplica eh, el, el diptongo, ¿no? Esa pronunciación de diptongo. Porque acá no es Bolivian, es Bolivian. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika, de los Estados Unidos de América. También, o sea, una manera corta es aus den USA, ¿no? Aus den USA, que es, o sea, de los Estados Unidos, sí, es mucho más corto, ¿no? Un so weiter y más, o sea, y más, ¿no? Un so weiter significa y etcétera, ¿no? A modo de, o sea, para ir cerrando un poco, no esta lección, sino la clase de hoy, voy a mostrar los pronombres personales, ¿no? En alemán, personal pronomen, ¿sí? Ya, tenemos en primera persona singular, ich,
Ich es con una J suave. Ich. Tenemos du, se pronuncia tal cual. Esa es la segunda persona singular. Tenemos a la tercera persona en singular también. Masculin, feminin, neutral o neutrum. O sea, neutral, neutrum, neutrum es igual. Ah, y acá hay un dictongo que no he explicado. Esta EU es como una OI. Por ejemplo, oigo, se pronuncia oigo, ¿no? Oigo. Esta I es una I larga, con excepciones, ¿no? Hay excepciones. También tenemos la I. ¿No? Esto más o menos son los diptongos que existen en alemán, pero que se pronuncian diferente para nosotros, ¿no? Eu es hoy, I es la I larga, EI es I, con eso continuamos, ¿no? Masculin, feminine, neutral, y bueno, tenemos EA, como dije, se pronuncia EA. EA, EA, como una H suave, no tampoco muy exagerado. Tenemos Z, Z es un poco, es una I larga con I. Voy a poner dos I, o sea, doble vocal o con H para que se entienda que es larga, ¿no? Y con un ligero zumbido al principio. Usualmente cuando empieza con S hay un zumbido, Z, ¿no? Luego tenemos S, no hay mucho zumbido, pero en Z sí hay zumbido. Digamos, bueno, es lo mismo. Y luego tenemos primera persona plural, vía, vía. Como dije, voy a ponerlo con doble vocal para que se entienda que es una vocal larga. Tenemos la segunda persona plural, ia, ia, que viene a ser ustedes, pero ustedes en el sentido coloquial o más cercano. El problema es que en español no tenemos eso, pero bueno, es la manera más coloquial, ¿no? Y luego tenemos a la tercera persona, sie, de la misma manera, sie con el zumbido, sie. Y tenemos Höflichkeitsform, o sea, la forma más educada, digamos, la forma educada, mejor dicho, la forma educada. Höflichkeit es como educada o con educación, forma, entonces esa es la manera más educada. Y esto se pronuncia igual, sí, y recuerden que la primera letra debe ir en mayúscula. Este es el único caso donde la primera letra va en mayúscula, o sea, me refiero cuando no está al principio de una oración, porque claramente que cuando está al principio de la oración, cualquier pronombre personal se escribe con la primera letra mayúscula. Y esto abarca también para plural o singular, ¿no? O sea, sí no sabe si se dirige hacia una persona o todos ahí. En ese caso es más contextual. Bueno, los siguientes temas se desarrollarán, o sea, la segunda parte de la lección 1 se desarrollará en la próxima clase. Y bueno, muchas gracias. Vielen Dank. Si tienen alguna consulta, preguntas, me las ensayo, por favor. Gracias.